Hermanos, muy buenas noches. Es para mí un privilegio poder saludarlos y compartirles hoy la clase de este día. Créanme que, bueno, ya vieron ahí en la fotografía a mi familia. Me siento muy orgulloso de cada uno de ellos. Están en formación, están aprendiendo y yo confío en que Dios siempre los va a guiar por el buen camino. Te quería comentar una pequeña anécdota antes de comenzar la clase de hoy. Hace algunos años atrás, en el trabajo donde yo estaba como profesor en la universidad, tuvimos un taller de capacitación para aprender sobre primeros auxilios, cosas muy sencillas. Pero déjame decirte que la primera sesión fue todo un fracaso. Y te preguntarás por qué. Bueno, trata de poner en orden y trata de poner a trabajar de una manera sencilla, acorde y armónica a ingenieros, matemáticos, licenciados, abogados y maestros de lenguas, todos al mismo tiempo, y que ninguno se pelee con sus diferentes opiniones. La verdad es que fue muy difícil, porque cada uno tenía su propio punto de vista sobre cómo abordar los primeros auxilios, qué cosas eran las más importantes y qué cosas no. Cada uno abordaba su área. El capacitador tuvo que buscar la manera de hacer una tregua para que nadie quisiera protagonizar el evento, sino él, que era el capacitador. Era alguien del municipio, así que su manera de abordar el tema era bien distinto. Bueno, pues piensa en esto y trata de hacerlo repetidamente cada día con un grupo de personas parecidas. ¿Te gustaría? No sería nada sencillo. No sería nada sencillo. Tratar de hacer que gente que sabe trabaje armónicamente sin que todos traten de ganarse el puesto del líder es muy difícil. Y sobre esto va a tratar un poquito la clase del día de hoy. Acompáñame a hacer una oración porque al final la gloria es de Dios. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, quiero darte muchísimas gracias por dejarme estar esta noche con todos mis hermanos y amigos reunidos a través de esta tecnología para compartir de tu gran enseñanza. Pido tanto, Dios, que sea tu palabra la que hable y no la mía. Pido que sea tu espíritu el que se muestre y no yo. Quiero, Padre, que la gloria sea completamente tuya, porque así es el título del día de hoy para la clase que queremos compartir. Enséñanos a ser humildes y enséñanos a aprender de ti. Te agradezco, Señor, de antemano por la atención que todos los aquí presentes van a poner y te pido que los bendigas y que los guíes por el sendero correcto. Gracias y es en nombre de tu Hijo Jesús que oramos estas cosas. Amén. Te voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación del día de hoy. A Dios sea la gloria. Hemos estado estudiando en el libro de los Corintios, la primera carta a los Corintios, sobre esta problemática que estaba enfrentando Pablo ahí con los hermanos. Y si recuerdas un poquito, bueno, al principio, en el primer capítulo, Pablo estaba ahí tratando de armonizar a los cristianos de Corinto, diciéndoles que se pusieran de acuerdo. No había por qué decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, como cada uno tomando un partido, una tendencia. Sobre esa base es que Pablo ha estado hablando a los discípulos en todo este momento. Y les trata de ayudar en esto porque los corintios, a final de cuentas, eran gente griega. Y los griegos tenían una gran tendencia a querer cultivar el intelecto. Tenían una gran tendencia a querer darle un culto a la sabiduría. Acuérdate que de ahí, de la cultura griega, viene el gran Platón, el gran Sócrates y no sé cuántos grandes filósofos. Y bueno, ya me viste el domingo, soy egresado de la Facultad de Filosofía. Así que a los filósofos nos encanta discutir de mil cosas y todos queremos tener la razón desde nuestro punto de vista.
Es difícil. Pero, ¿sabes? Ya cuando estás entre filósofos, el ambiente es un poquito diferente. Porque aunque cada uno defiende su postura, al final todos aprendieron algo de los demás y se llevan lo que más les conviene y lo toman así. Esto me conviene, esto me lo quedo. Y se despedían amablemente, pero cada uno se iba con la idea de yo fui el que gané más, yo fui el que aprendí más. Nadie iba diciendo, híjoles, hoy sí tengo que reconocer que la regué. Jamás, eso no iba a suceder nunca. Piensa un poquito en esto y, bueno, por ahí del 400 antes de Cristo aparece en la historia este hombre llamado Platón. ¿Te acuerdas de la más famosa frase de Platón? Yo solo sé que no sé nada. Y con esto él pasó a la historia como uno de los hombres más sabios, por reconocer que dentro de su sabiduría no sabía nada, que era ignorante. Esta va a ser la base de nuestra clase del día de hoy. Te voy a compartir la escritura base con la que hoy comenzamos. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 18 al 23. Dice ahí la escritura, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante, para así llegar a ser verdaderamente sabio, pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. En efecto, la escritura dice, Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Y dice también, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son tonterías. Por eso nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres, pues todas las cosas son de ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Fíjate cómo maneja Pablo este pasaje. Y de verdad, hemos visto, hay otros pasajes en donde Pablo nos enseña que para ganar a otros para Cristo hay que hacernos como ellos. Y aquí Pablo nos está dando un ejemplo de ello. Se hizo un poquito como estos hombres de Corinto que alababan y cultivaban esa sabiduría humana. Y para ello hace dos citas de dos grandes profetas en el Antiguo Testamento. En la Facultad de Filosofía, y creo que en realidad en todas las carreras, se nos llega a pedir que hagamos un ensayo, una investigación, un artículo, pero debe de tener referencias bibliográficas y debemos de citar el libro, el autor, el pensador, el escritor, de dónde sacamos esa cita. Y se pretende que tengamos fundamentos y que tengamos conocimiento de lo que muchos otros ya han investigado sobre X tema. Cuando no lo hacemos, pues evidente se nos considera que entregamos un trabajo pobre, un trabajo que no amerita una gran calificación. Y eso también retribuye en nosotros como personas que no nos dedicamos a investigar, que no buscamos y que no queremos saber más allá. Bueno, independientemente de esto, Pablo sabía muy bien con quién estaba trabajando, con quién estaba tratando, y va a pelear o va a trabajar o va a tratar con ellos en su mismo juego. Pero vamos a ver qué es lo que les está diciendo. Para Pablo, en el versículo 18, si leemos un poquito antes, la iglesia era el verdadero templo de Dios porque esta era la morada del Espíritu Santo. Y hoy nosotros entendemos que así es. Nosotros somos el templo de Dios, la iglesia es el templo de Dios y necesitamos cuidar de la iglesia. Todo lo que ha venido diciendo Pablo hasta este capítulo 3 está hablando de evitar que los discípulos de Corinto estén divididos tratando de tomar diferentes partidos o posturas. Pablo pretende evitar las disensiones y las divisiones que atentan con destruir el templo de Dios. Bueno, si estoy ocupando palabras medias difíciles como la palabra disensión, déjame decirte que no es nada difícil.
Una disensión es un desacuerdo. Y a lo mejor me hubieras dicho, ¿y por qué no pusiste desacuerdo? Es más fácil. Como buen filósofo tengo que buscar muchos sinónimos y muchas palabras que enriquezcan nuestro vocabulario. Imagínate a Pablo haciendo algo así. Imagínate a los de Corinto haciendo algo así, siempre queriendo decir y usar palabras nuevas, no queriendo repetir las de siempre. Una disensión es una oposición entre varias personas, una diferencia entre los pareceres que pueden tener unos y otros, diferencias con sus propósitos. Y por tanto, se llegaban a dar muchos enfrentamientos, riñas entre distintas personas o grupos de personas. Y eso estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo estaba tan preocupado. Y por eso Pablo estaba buscando no causen divisiones, no causen riñas, no causen estas disensiones que atentan contra la integridad de la iglesia. Eso pasó en Corinto, pero sabes, eso sigue pasando hoy en día. Todavía hoy no sucede. Es lamentable y triste, hermano, que a veces escuchemos. A mí me gusta más cómo predica César. Yo te digo, ¡hey! Eres de los cesaristas como yo. O hay quien dice, no, a mí me gusta cómo predica Marín. No, yo prefiero a Aldo. No, yo prefiero a Aarón. No, yo prefiero a Ángel. Y así síguele diciendo, no sé cuántos nombres más quieras agregar. Y hay algunos que se atreven a decir, cuando yo veo a fulano de tal predicando, mira, yo mejor me salgo de la predica. No quiero verla. Es muy triste que alguien tenga una manera de pensar así, una manera de tener un criterio de ese tipo, porque entonces está provocando en su propio corazón primero y después hasta quienes lo conozcan una separación con el templo, que es la iglesia. Oye, hermano, ya estamos bastante divididos con esta pandemia. Cada uno tuvimos que retraernos hacia nuestros domicilios y hemos dejado muy atrás, ya un año atrás, nuestras reuniones presenciales. Esa ya es una separación geográfica, una separación en espacio, como para todavía querer aceptar una división espiritual, una división en el corazón. Muchos de nosotros ya anhelamos volver a vernos. Y si no nos damos un abrazo, por lo menos darnos un puño o un codito, pero saludarnos con amor. Y estoy seguro, hermano, el día que nos veamos vamos a llorar de alegría, de emoción de estar otra vez juntos. Pero va a ser muy triste que algunos no estén ahí para compartir esas lágrimas de alegría. Algunos no van a estar. A algunos les cuesta conectarse en la comodidad de su casa a una reunión. Volver a desplazarnos hasta un salón les va a ser más difícil. Tenemos que pensar mucho en esto. Mira, Pablo juega de la misma manera que los corintios estaban haciendo y hace citas de otros pensadores, como si estuviera haciendo citas de otros filósofos, pero él cita al profeta Job y cita a un salmista y les habla precisamente cuáles son las raíces de que hayan disensiones, divisiones, riñas por causa de cultivar la sabiduría nada más. En Job 5:3, él cita, él atrapa al astuto en su propia astucia. Es Dios. Hay hombres, hay personas que se creen tan astutas, pero que llegan a ser víctimas de su propia astucia y caen en sus propias trampas. Y Dios es un experto en hacer cosas así. Hay quienes han pretendido ocultar, maquillar, engañar, manipular cierta verdad para no caer en una culpabilidad o responsabilidad. Pero Dios es tan increíble que nos hace caer en la misma astucia que pretendíamos tener y caemos y todo sale a la luz, tarde que temprano. En Salmo 94:11, Pablo cita, el Señor sabe que el hombre solo piensa tonterías. Dios lo sabe. Y este salmo fue escrito cientos de años antes de que Pablo estuviera diciendo esto a los corintios.
Y cuando llega a esta ciudad y encuentra a estos hombres queriendo hablar del culto a la sabiduría, les dice lo que piensan son puras cosas tontas, son puras cosas mundanas. ¿Sabes? Aunque soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, déjame defiendo un poquito. No soy filósofo. Yo estudié licenciatura en Lengua y Literatura Moderna e Inglesa. Y por algo soy maestro de inglés. Los filósofos sí tienden a traer un poquito más el pelo largo. Sí aparecen por ahí algunos en guaraches, mezclilla y su morralito a un lado. Y obviamente que hay ciertos aromas que no se pueden negar. Pero déjame decirte que los de las carreras de letras solíamos ser los fresas de la facultad. No éramos de ese tipo, pero sí nos creíamos de otro nivel. Solamente pensábamos puras tonterías. Y terminábamos analizando y hablando de lo que este autor dijo, de lo que este libro expresa, de lo que no sé cuánta gente dijo en el pasado. Y mucho de eso no es nada diferente de lo que hoy vivimos. Cada uno seguimos viviendo lo mismo. Eclesiastés dice, nada hay nuevo bajo el sol. Dios hace que la historia se repita. Así como los de Corinto, Sócrates, Platón discutían de cosas, hoy seguimos discutiendo de cosas. Tan sencillo. Mejor no lo hacemos. Imagínate que te digo, levanta la mano cuántos creen en el coronavirus y cuántos no. Y ya dividimos a la iglesia inmediatamente. Porque algunos piensan que esa pandemia no existe, que es invento del gobierno, que algo oculta. Y solamente los que lo han vivido dirían, no, sí existe. Y terminaríamos en una discusión a lo mejor que no tiene mucho sentido. Voy a detener ahí esto del coronavirus porque no soy experto en el tema. Pero, ¿sabes? Por ese orgullo de la mente humana, tendían a apreciar o a criticar la forma de dar el mensaje de unos y otros. Los de la iglesia en Corinto ya habían escuchado predicar a Pablo, a Apolos, a Pedro, y claro, obvio, sabían ya de las enseñanzas de Cristo. Aunque no tenían la Biblia en las manos porque apenas la estaban viviendo, pero ya sabían de Cristo entonces, habían recibido ese mensaje. Y había algunos muy ortodoxos, muy rectos, diciendo, yo sí me voy a pegar a lo que dicen que dijo Cristo, entonces voy a seguir a Cristo. Pero otros empezaban a hablar de, me gusta cómo habla Pablo. Recuerda que Pablo era un hombre culto, era un hombre estudiado de su tiempo, muy preparado bajo la dirección de Gamaliel, uno de los principales sacerdotes de su tiempo. Apolos, aunque tuvo que ser ahí corregido un poquito, Pedro, que caminó junto al maestro, cada uno tenía un cierto matiz, pero no estaban apreciando el mensaje en sí, sino a la persona. Y entonces estaban tomando un partido sobre personas. Era como ponerte la camiseta azul y decir yo soy del azul, o la amarilla, yo soy de las Águilas, o la rayada, yo soy de las Chivas. Pero déjame decirte algo, así te pongas la playera original vendida de las Chivas o del América o del que sea, tú no estás en la cancha jugando para las Chivas. Aparentemente te crees uno de estos, pero no lo eres. Tú no estás en la cancha de juego, tú no experimentas la adrenalina y la emoción de estar en el juego como tal. Entonces, diríamos que mientras acá están los jugadores en una posición encumbrada porque ganan muy bien, tú ni siquiera estás al nivel de ellos, estás hasta por acá abajo porque ni un peso recibes. Pero sabes, hay muchos que al querer tomar partido por alguien, hacen eso. Y Pablo tiene que volverles a decir, versículo 22, que no tiene sentido. El resultado de un orgullo como ese, de un orgullo intelectual, solamente resultaba en discusiones y en una actitud exclusivista. Es decir, alguien que no puede estar callado y siempre va a argumentar algo en contra de lo que se le diga. Siempre tiene algo que hablar y siempre tiene algo que criticar. Es alguien que no acepta que alguien le contradiga en su punto de vista y siempre va a buscar demostrar que tiene su razón. No es lo suficientemente humilde para aprender.
como un Platón que dijo, yo solo sé que no sé nada, quiero seguir aprendiendo. Siendo un exclusivista, bueno, como estos de filosofía de donde yo salí, mirar por encima del hombro a los demás y creernos que somos los dueños del mundo y que voy a ponerme atención a quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda para hacerme a un ladito, porque no comparten mi punto de vista, no son como yo. ¿Te acuerdas como aquel fariseo del que hablaba Jesús, comparado con aquel cobrador de impuestos, el que oraba diciendo, gracias Dios que no soy como los demás, que yo sí ofrendo y ayuno, y no soy como ese cobrador de impuestos? Esos son exclusivistas. El resultado de un orgullo intelectual es un corazón frío, un corazón materialista, calculador, superficial, no abierto, no humilde, no amoroso, no atento. Más bien, buscando siempre llamar la atención sobre sí. Pablo desafía a los corintios a que sean lo suficientemente sabios como para darse cuenta de que son necios, que sean lo suficientemente humildes como para aprender, ya que no se puede enseñar nada a una persona que cree que ya lo sabe todo. Necesitamos regresar siempre. En ese versículo 22 que te cito, los corintios solamente estaban haciendo algo que a Pablo le parecía incomprensible. Estaban poniéndose en manos de una persona. Es decir, yo me pongo con Pablo, yo me pongo con Apolos. Pero lo que les dice Pablo es, hey, tú no eres de los míos. Pablo les está diciendo, yo soy tuyo, yo te pertenezco a ti. ¿Por qué? Porque yo estoy a tu servicio. No quieras tú ser de los que me siguen a mí, yo estoy viniendo a ti a servirte. Y la actitud de Pablo era bien diferente. Dice, todo es de ustedes, todo les pertenece. Después de todo, ustedes son de Cristo. Y Cristo es de Dios. ¿Y quién es Dios sino el creador de todo? ¿Por qué quieren hacerse menos diciendo yo soy de esta persona? Cuando en realidad somos del más grande. Pablo los quería hacer pensar, dado que les gustaba pensar, que todo les pertenecía y que no había ninguna razón para querer causar una división en la iglesia, una disensión, una diferencia, una riña. Oye, hermano, hemos estado trabajando mucho en la iglesia por mantenerla unida. En esta pandemia ha sido, en verdad, difícil. Difícil porque las distancias se han incrementado, puesto que nos pidieron no salir para no aumentar el número de contagios. Y aún así, hemos tenido pérdidas muy lamentables. Imagínate, si no nos hubiéramos quedado en casa algunos, ¿cuántos más estaríamos enfermos? ¿O cuántos más ya no estaríamos aquí? Pero algunos no solamente se recluyeron en su casa, sino también en su corazón completamente y ya no abrieron la posibilidad de mantener un contacto con la iglesia. La iglesia ha crecido, hemos tenido bautismos, gracias, increíble, felicidades a este joven universitario que se bautizó, pero también hemos tenido a muchos que ya no quieren estar, que se han separado, que se han desunido, y que al quererles ayudar, al quererles decir, todo lo critican. Es que en la iglesia nadie me ayudó, es que en la iglesia nadie me dijo, es que ¿cómo creen que yo puedo hacer esto? Es que a mí nadie me entiende, es que me siento incomprendido. Y ponle más frases, porque hay muchas que se han dicho. Son hermanos, son hermanas que se han permitido estar divididos en el corazón y han aceptado dentro de sí una disensión que los separa de los demás, porque conservan sus propios criterios. Pablo volvería a decir, tú no eres de Pablo, de Apolos, de Aarón, de César, de Marín, eres de Cristo. Cristo es de Dios y Dios está en todos. Es tuyo. No permitas que una manera de pensar, no permitas que
que una diferencia en tu corazón no arreglada, una duda no consultada, un sentimiento no externado, te separe de Dios. No permitas que nada te cause una división interna. El único acceso a la sabiduría es confesarnos ignorantes. Hace algunos años atrás, aprendí dos cosas. Hermanos me entrenaban en el sector, en la charla, en el ministerio donde yo estaba, y yo aprendí a hacer las cosas. Y después, cuando yo pasé a otro ministerio, quise llegar a compartir eso. Y siempre les decía, es que en el otro sector hacíamos esto, es que en la otra charla hacíamos esto. Los hermanos después me decían, pero aquí lo vamos a hacer diferente. Y yo pensé, entonces no sé nada, porque todo lo que aprendo no lo puedo poner en práctica. ¿Sabes? Sí lo puse en práctica muchas veces, pero no tenía que llegar con esa arrogancia de decir, esto aprendía ya, así lo hacíamos. No, solamente hazlo. Si sabes hacer algo, hazlo. Santiago dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Pero no tengo que andar presumiéndolo. Tenemos que ser humildes. Y siempre hay manera de compartir las cosas que aprendemos. Y si llego a un nuevo ministerio, hermano, ¿qué vamos a hacer? Hermano, ¿cómo te apoyo? Aunque yo ya sé lo que tengo que hacer. Pero lo primero que tengo que hacer es ser humilde. Eso nos ayudará a todos en la iglesia. Y si hacemos esto, entonces bien fácil vamos a poder decir que a Dios sea la gloria, porque de los hombres no es. Que Dios te bendiga y muchas gracias por tu atención.